él es el que lleva la batuta de todo lo que se va a realizar en la audiencia, así que mucho ojo, ¿sí? Es a él a quien deben apuntar el asunto de la inducción de su teoría del caso, el principal. Ahora, la defensa técnica, ¿sí? Como les había indicado, la defensa técnica va mucho más allá de una simple frase. Es un asunto que ya está inmerso y que se hace una necesidad para todos los abogados dentro del modo de litigación actual. Ahora, ¿qué conlleva la defensa técnica? ¿Sí? ¿Para qué nosotros vamos a utilizar la defensa técnica y cuál va a ser el mecanismo para que esta sea una defensa técnica idónea? Algo que nos vaya a servir a nosotros. ¿Sí? Conlleva primero una mayor preparación. ¿Sí? Mayor preparación, ¿por qué? Porque ahora el enfrentar un proceso ya no está solo en hacer una bonita demanda. ¿Sí? ¿Se acuerdan ustedes las demandas que hacían antes? Yo tuve la suerte de trabajar con un abogado antiguo y a él le encantaba hacer sus demandas de máquina de escribir. Y les cuento, ¿no? Él me decía, yo hago mis demandas de máquina de escribir y yo no ocupo computadora porque yo todo tengo aquí. Decía, ¿no? Y era verdad, ¿no? Supongamos, ahora nosotros nos toca hacer una minuta, ¿qué hacemos? La copia, la plasma, le cambiamos. Él no. Él decía, yo tengo aquí. Y desde el inicio comenzaba, ¿no? Y hacía todo el asunto. Entonces, esta mayor preparación enfoca a eso, ¿sí? A que tenemos que dejar ese chip de maquetas, ese chip de situaciones ya preparadas o que nos puedan servir, salvo situaciones en las que en realidad nosotros podamos utilizar. Pero vamos a comenzar nosotros a generar ya ideas nuevas, sobre todo ideas argumentativas. Más adelante vamos a hablar ya del asunto de argumentación. Pero métanse en la cabeza, ¿no? Ya les meto la idea de argumentación. La argumentación juega un papel fundamental en el derecho en general. En la teoría del derecho actual, la argumentación jurídica plasma ya un cambio y una directriz de a dónde va a avanzar el asunto del derecho como tal, incluso filosofía del derecho. También tenemos que el análisis es un poco más minucioso dentro del proceso. ¿Por qué? Porque nosotros ya nos vamos a centrar en primera instancia cuál va a ser la finalidad de la pretensión y vuelvo a insistir, cuál va a ser la conducencia que nosotros vamos a dar a las pruebas. Cuando yo digo conducencia, y quizás vayan a escuchar mucho esta palabra dentro de esta intervención, es porque el Código Orgánico General de los Procesos nos obliga a que nosotros a esta prueba le demos una razón de ser, ¿sí? ¿Por qué yo adjunto la prueba? ¿A qué quiero llegar yo con esta prueba? ¿Para qué adjunto este documento? ¿Sí? Entonces, es algo que nosotros no lo vamos a poder realizar de una manera así tan simple, sino va a conllevar un poco más de análisis y un esfuerzo un poco más merecido. Preparación de la prueba nuevamente, la preparación de los testigos. Quería presentarles yo un video que en realidad es muy chistoso, no sé si ustedes hubiesen visto. Es un video de Cantinflas, ¿no? Sí le conocen a Cantinflas, ¿no es cierto? Ya, Cantinflas es el acusado, se sienta y tiene un abogado y le comienza a interrogar el abogado, no supuestamente por el asesinato de un perro. Y el abogado le comienza, diga usted que no mató. No, dice, yo sí le maté. ¿Que no mató? Diga, yo sí le maté. Ese video, que es muy chistoso, aunque puede ser muy gracioso para nosotros, pasa, ¿sí? Pasa mucho. ¿Por qué? Porque el momento en que usted lleva a su cliente, y hay muchas personas, hay muchos abogados que yo he visto, incluso yo también a veces he cometido el error, cuando no prepara a su testigo, ¿sí? Cuando no prepara a su testigo y no prepara a la confesión de parte, o sea, a su cliente, eso lleva a una gran complicación. ¿Por qué? Porque lo que usted le pregunta está necesariamente expuesto a un contrainterrogatorio. ¿Y el contrainterrogatorio qué es? Simplemente desmentir lo que usted quiere que su cliente diga. Entonces, ¿qué pasa si usted no lo prepara? Para saber diferenciar preguntas cauciosas, o usted no sabe diferenciar preguntas como inductivas, preguntas de cualquier gama que pueda existir. Se genera un problema muy marcado. Y de hecho ahí también es algo que deben practicar mucho dentro de técnicas de litigación oral, todo lo que es interrogatorio y contrainterrogatorio, que es un tema muy amplio. El análisis práctico, ¿sí? Este análisis práctico se refiere desde el inicio, ¿sí? Yo escuchaba, ¿no? Que cuando un cliente va donde un abogado es como que va donde el cura, ¿sí? Donde Taita cura, se viene a decir en el pueblo. Y es verdad, porque cuando su cliente va donde usted, es usted quien tiene que sacarle toda la información. Muchas veces su cliente, su cliente o quizás el dueño de su empresa, en la gama que usted desempeñe, por vergüenza no le va a querer contar todo. Entonces nosotros tenemos que saber realizar, sacar todos los indicios y con esos indicios
realizar nosotros ya un análisis fáctico de cómo nosotros vamos a plantear la teoría del caso y cómo vamos a plantear la pretensión en concreto. Y por último, la elaboración de la teoría del caso. Esta elaboración de la teoría del caso es muy importante, sobre todo en este sistema. ¿Por qué? Porque dentro de los alegatos de apertura, en este proceso nosotros vamos a ser quienes proponemos. Y en esta famosa teoría del caso van a estar todos los esquemas. ¿Qué quiero? ¿A dónde voy? ¿Por qué voy? ¿Y qué es la situación que sucedió? Y esa teoría del caso se complementa con la prueba testimonial. La doctora decía, y tenía mucha razón, en el asunto de que la prueba testimonial, ahora en AutoGel, es la prueba de mayor relevancia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted de forma oral induce ideas. ¿Sí? De forma oral usted quiere, convencer al auditorio de lo que usted quiere decir. Y no solo al auditorio, quiere convencer al juez de que usted tiene razón y de que su cliente que está sentado ahí es el que tiene la razón también, valga la redundancia. Bueno, ahora vamos al asunto este de argumentar. ¿Sí? Yo les quiero hacer una pregunta a ustedes sueltas. Voy a preguntar a dos personas. ¿Qué es argumentar? ¿Sí? ¿Qué entienden por argumentación? En definitiva, ¿qué es argumentar? Doctora, usted. ¿Sí? Usted. Empaparse de todo el asunto de su cliente y sobre eso recoger todo un antecedente, marcar una petición concreta y hacer su conclusión final. Exacto. Doctor, ¿qué entiende usted por argumentar? ¿Usted? Sí. Bueno, yo entiendo por argumentar, determinar de manera clara y precisa los hechos conocidos para poder explicar de manera concreta y convincente la pretensión de los hechos. Sí, muy bien. Bueno, en definitiva, argumentar es eso, lo que nos indican ustedes. Tratar de sustentar lo que nosotros hemos dicho o queremos que la gente crea. Sin embargo, ahora, como les había indicado, la argumentación jurídica juega un papel importante dentro del estudio del derecho. Y nosotros tenemos ahora varias teorías de argumentación jurídica que son aplicables. El más conocido, el más famoso, es la famosa teoría de la argumentación jurídica de Robert Alexis. ¿Sí? Me imagino que también deben haber escuchado al famoso Manuel Atienza. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que, si bien la argumentación es algo a lo que nosotros queremos fundamentar nuestra pretensión, supone también un esquema, ¿sí? Un esquema de estructuras básicas que nos van a permitir a nosotros llegar, ¿sí?, a una premisa mayor, y esta premisa mayor va a ser una premisa que va a tener que sustentarse y sobre todo va a estar prácticamente al 100% exacto, ¿sí? Aquí las pequeñas diferencias. Robert Alexis es un poco más técnico, ¿no? De hecho, él sacó la fórmula del peso, el asunto de ponderación, que viene a ser un asunto como una fórmula matemática de solución de conflictos, lo cual no estoy tan de acuerdo. En cambio, Manuel Atienza hace una relación de Estado constitucional de derecho y argumentación jurídica, aduciendo que todo principio constitucional está obligado a tener un tipo de argumentación jurídica para que este principio pueda ser utilizado ya dentro del derecho. Sin embargo, argumentar en forma general comprende ofrecer razones, defender o atacar tesis y persuadir la obligación de los jueces de motivar sus decisiones, que significa que deben obedecer buenas razones en la forma adecuada para lograr la persuasión. Un planteamiento de un problema que requiere una solución a favor de la cual deben aportarse razones. Ojo, ¿no? En el aspecto este de las razones hay un estudio bien amplio y tenemos las razones fácticas, las razones aceptables y las razones no aceptables, en donde la razonabilidad, ¿sí?, de su argumentación va a depender mucho del esquema y del resultado que usted tenga con las personas que le van a escuchar. Por último, bueno, esto no nos atañe mucho, pero es de gran importancia, porque hablan incluso de argumentación jurídica desde los órganos legislativos y administrativos. ¿Legislativos por qué? Porque ellos son los que crean las leyes, ¿sí? Ahora que está de moda el asunto este del asunto que
los de programas de televisión, que el Tico Tico, todos ellos están lanzando para asambleístas, es un asunto que nosotros tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque un proceso argumentativo nace de una persona que conoce ese tema, ¿sí? Algo que no se puede lograr aquí, pero aquí hay un problema y un problema central. Y me voy a apartar un poquito del tema, pero bueno, sí vale puntualizarlo. A ellos no se les puede permitir su derecho a entrar a una representación, a una contienda electoral, no se los puede prohibir.